Muy buenas tardes a todos. Bueno, estoy especialmente contento hoy, en primer lugar, porque sí, estemos celebrando un acto en este salón, porque aquí en el Instituto de España, la verdad es que durante algunos años, también mediando la pandemia, pues por la tarde no ha habido muchos actos aquí. Quizás por eso la institución no es demasiado conocida en ocasiones, ¿no? Y por eso el que tengamos hoy un acto de esta categoría, pues es ya para mí una satisfacción. Pero además se une a ello el que el protagonista, que es el Agapito Maestre, pues es un viejo amigo, soy un lector de su generosa obra, lo comentábamos antes, que no es su primer libro este, precisamente, y por eso pues es otra cuestión que me anima, ¿no? Quien debería estar aquí realmente hoy era, como se había anunciado, don Benigno Pendas, que es presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, a la que yo tengo el honor de pertenecer también, y a la vez, como es rotatorio aquí el cargo de presidente del instituto, le toca a él durante este año presidir esta institución, pero hoy se le han complicado las cosas y me ha pedido al final que le sustituya, cosa que hago de mil amores. Y luego, pues, hombre, yo de Menéndez Pelayo, aparte de que he leído el libro, lógicamente, pues no es que sea un experto, yo me he dedicado a la filosofía del derecho, pero precisamente dedicándome a la filosofía del derecho yo tengo oblicuamente una cierta idea de Menéndez Pelayo. Aparte de que siendo bachiller, como mi padre pues era amigo de comprar libros, que es un vicio muy de alabar, pues yo leí la historia de los veteranos españoles en aquella época, lo cual realmente pues, no sería muy normal, por lo menos muy frecuente. Y por tanto ya ahí lo conocí, pero no estaba yo en edad en ese momento de calibrar mucho. Posteriormente hice la tesis doctoral en Granada y allí era costumbre en esos años trabajar sobre el siglo XIX español. Y después de algún tanteo me acabé ocupando de un granadino, había estudiado allí, había sido compañero de Ginés de los Ríos en el Colegio Mayor Bartolomé y Santiago, etc. Yo era ya profesor allí en Granada y me ocupé de los neoescolásticos españoles del siglo XIX y en concreto de Juan Manuel Ortí Lara, que aparte de moverse en esa línea filosófica, era un hombre con un gran empuje, muy dado a publicar en periódicos, incluso a dirigirlos, y con una idea que yo desde luego no compartía y en la medida en que fui leyendo lo compartía menos todavía, y era la idea de que los católicos tenían todos que unirse en un solo partido, ¿no? Un asunto realmente que yo creo que sirve fundamentalmente para lo contrario, como pasa con la izquierda también, ¿no? Cuando se habla de izquierda unida es señal de que la izquierda se ha separado, etc. Y si se suma es que alguien va a restar, en fin, es un lío bastante considerable ese, ¿no? Y la verdad es que yo no sintonicé mucho con Orti y Lara en esa idea, ¿no? Y de pronto aparecía en escena Menéndez Pelayo. Y me caía bien en el sentido de decir, bueno, esto parece un hombre más normal, ¿no? Que no dice que el liberalismo sea pecado, como decía alguno por aquellos tiempos. Y ya entonces, pues, lo situé más bien, como ahora se dice, como de centro, ¿no? O algo por el estilo. Pero no sé si Agapito estará de acuerdo o no con esa cuestión, ¿no? O sea, esas son mis ideas sobre Menéndez Pelayo, que no llega a mucho más, aunque sí, vamos, me ha gustado encontrar en el libro esa frase que me impresionó mucho, en arte soy pagano hasta los huesos, ¿no? Pese a la bata de goma, pese a quien pese. Cosas de ese estilo me llamaron mucho la atención y bien, esa es mi pobre idea después ya enriquecida con la lectura sobre Menéndez Pelayo. Muy bien, y entonces, después de esta breve exordio, pues le voy a dar la palabra al profesor Dalmacio Negro, colega en mi academia de Ciencias Morales y Políticas,
que hoy además tiene una situación muy peculiar, dentro de que en Madrid pues no todo es tan peculiar. En Madrid ya se dice que o das una conferencia o te la dan, ¿no? Pero hoy el problema de don Dalmacio es que da dos. Entonces, el asunto es bastante más complicado. De ahí que va a tener una primera intervención y luego ya cuando él lo juzgue oportuno, pues tendrá que emprender camino para la otra universidad, Matoquín, donde se le espera igualmente con el mismo interés que aquí. Por tanto, don Dalmacio tiene la palabra para hablarnos del gran heterodoxo, de Marcelino Menéndez Pelayo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, la figura intelectual del doctor Agapito Paestre Sánchez, acreditada por sus artículos escritos anteriores al libro que nos reúne, es la de un condottiero de las letras. El que me honra en presentar obedece ya a la consigna maquiavélica ritonare al ceño y reagruparse en torno a la bandera para volver con más ímpetu al combate. El ceño es Marcelino Menéndez y Pelayo. Trátase, pues, de un libro de combate contra la desculturización o barbarización de España, que incluye también la dominante en la todavía civilización occidental. Agapito es un gran escritor. El libro es literatura pura, pero su gran mérito es su novedad, la aventura de rescatar del olvido la gigantesca figura de Marcelino Menéndez y Pelayo en un momento en que están institucionalizadas la mentira y la tergiversación. La inversión de los valores que decía Nietzsche, pues como dice Agapito Maestro, desde 1956 hasta hoy, 2021, han ido creciendo en la desinformación, el ocultamiento y hasta el desprecio de la obra de Marcelino Menéndez y Pelayo, en cuya figura intelectual centraré esta breve intervención, ateniéndome a lo que creo movió al doctor Maestre al escribir el libro, Despertar la conciencia nacional. El autor es sin duda uno de los que conocen mejor la extensísima obra de don Marcelino, y lo que es más importante, su pensamiento. España y también Hispanoamérica están en lo que llamaba Karl Jaspers una situación límite, y el libro sobre el pensador montañés puede reorientar la cultura y la vida intelectual española e hispanoamericana que recalcaba don Marcelino eran la misma. Remedando a Hölderlin, el gran heterodoxo puede ser el brote que salve allí donde está el peligro. O como decía Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. Parece ser un objetivo principal de la llamada transición española a la democracia, limitada de hecho a restaurar la monarquía, pues la libertad política ni está ni se la espera, destruir la tradición. Una ideología y una moda que afecta al mismo idioma, no menos atacado, Perdón, yo lo traigo escrito, pero tengo las manos mal. Perdonen, pero tengo algunos fallos de este tipo que estoy rejuveneciendo y entonces se nota. No solo lo digo por el lenguaje inclusivo, pues no se trata de destruir la tradición que es mera arqueología e idealización del pasado, propia del tradicionalismo como ismo, sino justamente de la que llamaba Michael Polanyi la tradición creadora, la tradición de la que vive el presente. Eso es lo que se quiere destruir. Como decía Ortega, Méndez Pelayista sin saberlo, no fue el único. El pasado es pasado no porque pasó a otros, sino porque forma parte de nuestro presente, de lo que somos en la forma de haber sido. En suma, ¿por qué es nuestro pasado? Si pues hay pasado, lo habrá como presente y actuando ahora en nosotros. Sin tradición no hay futuro digno de este nombre, y la tradición creadora, síntesis de la experiencia de la vida, es la base segura para proyectar la acción humana hacia el futuro. Lo decía el sabio santanderino. Donde no se conserva piadosamente la herencia del pasado,
pobre o rico, grande o pequeño, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora. Un pueblo nuevo puede improvisarlo todo menos la cultura intelectual. Un pueblo viejo no puede renunciar a la suya sin distinguir la parte más noble de su vida y caer en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad sin él. Creo que nos está pasando algo así. El hombre es velis nolis, un ser histórico. Olvidar, falsificar, destruir la tradición es antihumano. Con palabras de Javier Zubiri, siguiendo a Ortega y corrigiendo a Aristóteles, el hombre es un animal histórico. La unidad de la vida real, decía Zubiri, según la tradición, precisaban, es la esencia de la historia como momento de una forma de realidad. A la historia le es esencial el momento de realidad. Solo cuando lo que se transmite es un modo de vida real, solo entonces tenemos historia. El animal de realidades no es solo individual y social, es también y aún animal histórico. En efecto, el hombre como animal habita ciertamente en la naturaleza, pero como humano vive en el tiempo, el sujeto de la historia. Historia buena, mala o regular, de la que se le quiere privar para inmunizar, separándolo de la tradición, la democracia, la democracia de los muertos que decía Chesterton, siguiendo tal vez a Carlos Marx, para quien la tradición de las generaciones muertas pesa con un peso decisivo sobre el cerebro de los vivos. La tradición es en el hombre como el instinto para los animales. La especie humana tiene que apoyarse necesariamente en ella para vivir humanamente. Las creencias, decía Goethe, hacen al hombre, de modo que despojarle de la tradición, o si se quiere, del peso de la historia, como propone hoy la pedagogía danista, ignorando que es imposible, solo cabe transversarla, es reducirlo a la animalidad. La finalidad de estos comentarios sobre la importancia de la tradición como Magister Vitae, que hasta la Iglesia Católica parece descartar, consiste en situar, siguiendo a Agapito, la figura de Méndez y Pelayo, revelador del alma nacional, en palabras de Juan Valera, como transmisor de realidades históricas de las que vive, guste o no, el presente. Y sin limitarse al alma española. El polígrafo santanderino era un hombre universal, cuya inmensa erudición abarcaba todos los campos del saber, la teología, desde la teología a la política, pasando por la filosofía, la ciencia, el arte, la literatura o el derecho. Todos ellos son el objeto de su tantísima obra escrita, de la que a testigo Agapito no existe página baladí. Méndez Pelayo es un pensador como los platónicos, amigos del mirar, para los que la realidad era lo mismo que la verdad. O sea, es un filósofo, aspecto en el que insiste con razón Maestre, otro filósofo. Aunque nunca oficiase como tal, demostró, por ejemplo, que es imposible entender a Kant sin sus precedentes en el Renacimiento español, concretamente Luis Vives. Pensador de talante liberal, en el prístino sentido de la palabra, relacionada con la virtud de la liberalidad, sabía y decía que todo lo que todo el que ha filosofado ha sido alternativamente y en mayor o menor grado, escala escéptico y dogmático. Pues crítico de los dogmatismos y absolutismos, la verdad total no la ha alcanzado el tomismo ni ninguna filosofía como tal. Ninguna filosofía como tal filosofía, pero debemos aspirar a ella. Con su escepticismo seductor, don Marcelino, en un tiempo dominado por los dogmas y fanatismos y crítico para la letra de la ideología, fueron amigos suyos gente como Galdós, el citado Valera y otros mencionados en el libro, que disentían seriamente de sus afirmaciones. La figura intelectual de Méndez y Pelayo resume Agapito la de un historiador de la cultura, advirtiendo empero, para evitar equívocos,
que su obra entera es una reprobación de la supeditación del arte a la erudición. La historia es síntesis, igual que la obra de arte, y la síntesis de lo analizado es la forma, la carne y el espíritu de la historia, como dice el doctor Maestre. Es decir, me permite apostillar, y creo que no estará en desacuerdo el autor del libro, Menéndez y Pelayo puede y debe ser catalogado como historiador de las ideas y las formas históricas, en el sentido de Leopoldo von Ranke, el padre de la historia rigurosa que seguramente conocía, para quien la historia era una obra de arte. Esto tiene que ver, sin duda, subraya el autor en el sugerente capítulo que titula La historia considerada como obra artística, con el hecho de que los escritos de Marcelino se lean como novelas. Entres por donde entres, son palabras de Agapito, todas sus páginas acarician al lector y lo atrapan con su relato. Fue el más grande erudito de Europa, con alma artística, poética. Lo decía don Marcelino, la historia será tanto más perfecta y más artística cuanto más se acerque por sus propios medios a producir los mismos efectos que producen el drama y la novela. Lo que dicho sea maliciosamente, hace sospechar que Agapito le imita al escribir este libro con un relato novelado. Efectivamente, El gran heterodoxo es un diálogo con un amigo dentista, Ángel Cida Vicario, que descubre a Menéndez y Pelayo. Se cartea con él, Agapito se cartea con él, pues reside en un pueblo, recoge las cartas la variedad de los temas que trata Marcelino y sobre todo, insisto, su pensamiento, a fin de cuentas, filosófico. Pues el santanderino investiga la razón histórica, como la sustancia de la razón vital, que dirá luego Ortega, quien aunque refractario como su generación a Menéndez y Pelayo, le debe sin duda mucho tanto en información como en pensamiento. El libro de Agapito merecería ser comentado capítulo por capítulo. Siendo imposible, me ceñiré al tema insinuado. Menéndez y Pelayo, el despertador de la conciencia nacional. Papel que cabe resumir transcribiendo su indignación 2 años antes de morir en un homenaje a Balmes, después de la semana trágica barcelonesa que puso en cuestión la restauración. Hoy, dijo Menéndez y Pelayo, presenciamos el lento suicidio de un pueblo que, engañado 1000 veces por gárrulos, sofistas, empobrecido, mermado y desolado, emplea en destrozarse las pocas fuerzas que le restan, y corriendo tras manos tan pantojos de una falsa y postiza cultura, en vez de cultivar su propio espíritu, que es el único que redime a las razas y a las gentes, hace espantosa liquidación del pasado, escarnece a cada momento las sombras de sus progenitores, huye de todo contacto con su pensamiento, reniega de cuanto en la historia nos hizo grande, arroja a los 4 vientos su riqueza artística y contempla con ojos estúpidos la destrucción de la única España que el mundo conoce, de la única cuyo recuerdo tiene virtud bastante para retardar nuestra agonía. Palabras de Menéndez y Pelayo, y en este momento en que parece encaminada España hacia los sumideros de la historia, repetiría seguramente hoy con mucha más vehemencia. Para completar esta breve exposición, en la que intento sugerir como discípulo del doctor Maestre el interés de la obra y el pensamiento de Menéndez y Pelayo y la necesidad de leerlo, para lo que es una guía inmejorable del libro que comentamos, me centraré en el aspecto que resume muy bien, a mi entender, la función intelectual de don Marcelino y el sentido de su obra. Más que un crítico, crítico es el que media entre la obra y el lector, don Marcelino es un desmitificador. Actitud consustancial, sin duda, con su inequívoca fe cristiana. Toda religión es naturalmente escéptica, en mayor o menor grado, sobre las cosas de este mundo. Pero la cristiana es esencialmente desmitificadora. Como decía Genés Girard, quien dedicó su obra a demostrarlo, el Logos de San Juan es radicalmente desmitificador de los de Logoy
de las demás religiones y de todas las creencias míticas. Dato importante, dicho sea de paso, pues está en marcha una nueva remitificación del mundo, apoyada en el cientificismo que es la degeneración de la ciencia puesta al servicio de la ideología. El talante desmitificador de Menéndez y Pelayo le indujo, por ejemplo, a investigar y probar que España es el país europeo más refractario a las artes mágicas, las supercherías y las hechicerías, adentrándose con sutileza en el terreno de la crítica literaria, cuando no en los de la creación, dejó claro que España es mucho menos irracional, supersticiosa y hechicera que el resto de los países de Europa, dice Agapito Maestre, también desmitificador como su maestro. Mostrar y desmontar el engaño de esa terrible ideología que se desarrolla en España a partir de la llegada de la dinastía borbónica, que dicho también de paso, importó la leyenda negra que circulaba en Francia y la fomentó además para afirmarse frente a los Austrias, son los objetivos centrales de la portentosa historia de los heterodoxos españoles. Obra que se lee, ya lo he mencionado, dice Agapito, como una novela, aunque es su mayor contribución a la historia de la cultura universal desde el punto de vista de la filosofía de la ortodoxia. Un tema menor impero en la historia del imperio hispano, del espíritu hispano, puesto según el mismo don Marcelino, como el genio español es eminentemente católico, la heterodoxia es entre nosotros accidente y ráfaga pasajera. Hoy quizá habría que corregir el es y poner era. Como desmitificador desmontó don Marcelino con pruebas históricas y documentales sobre los procesos de la vida real las descalificaciones negro-legendarias, algunas tan disparatadas como la afirmación del calvinista Francesc Guissot de que la historia de la civilización podía escribirse prescindiendo de España. Subrayo lo de calvinista, por la oposición secular del protestantismo, sobre todo el calvinista, al catolicismo representado por España. Pues una de las causas, dice Agapito, del gran fracaso de la natural cultura española deriva en buena medida de esas suspicacias ridículas sobre la influencia maligna de las creencias religiosas de don Marcelino en su investigación. Esto ha implicado, subraya agudamente, la quiebra de la generación del 78, o sea, de la cultura de la restauración, y de las generaciones del 98 y del 14. La del 98 quiso partir de cero, dice bien Agapito, quizá, añadiría yo, bajo la impresión del famoso artículo España sin pulso de Francisco Silvela, presidente del gobierno y sucesor de Cánovas al frente del Partido Conservador, y también por la pérdida de Cuba y Filipinas y otras islas que acababan definitivamente con la monarquía hispánica y el imperio hispánico. Todo esto fue un choque muy grave en la conciencia nacional de estas generaciones de los intelectuales. Los exiliados de la guerra civil y algunos intelectuales del franquismo intentaron restañar la quiebra sin conseguirlo, la quiebra de la cultura española, acudiendo precisamente a Menéndez y Pelayo. Pero hoy ni siquiera los nuevos develadores de la leyenda negra entran en este asunto. Y lo que es peor, la mente crítica Agapito Maestre desconocen la importancia actual del problema que plantea la exclusión e ignorancia de la figura de Marcelino. El telón de fondo, o mejor dicho, dice el autor del Gran Heterodoxo, el referente imprescindible para combatir la leyenda negra. Una excepción fue Julián Juderías en sus libros sobre la leyenda negra, inspirada por libros extranjeros, principalmente franceses, como explicó, por cierto,
después precisamente un francés, Marius André, en su también olvidado librillo El fin del Imperio Español en América, y todo esto que lo advirtió igual que lo había advertido Menéndez y Pelayo. Menéndez Pelayo, el gran despertador, como decía Karl Bosler, de otros pensadores españoles posteriores, Ortega, Unamuno, etc. Don Marcelino era un hispanista en el sentido más amplio de esta palabra. Conocía de primera mano los escritores de Indias y su historia de la poesía hispanoamericana, un conjunto de escritos dispersos, no por cierto poesía latinoamericana, como se dice en todas partes, o América Latina, etcétera. Es una cosa absurda que está implicado sin quererlo. Muchas veces se pronuncia esa expresión, se utiliza sin quererlo ya, porque se ha convertido en un tópico, quizá por oposición al franquismo, que el franquismo era casi preceptivo utilizar la expresión Hispanoamérica o Iberoamérica. No sé por qué, pero ya se ha corrido, todo el mundo habla de ello, incluso en un congreso sobre la lengua española que se está celebrando ahora, siempre se habla de América Latina. No voy a entrar en ello. Pues bien, en su historia de la poesía hispanoamericana, Marcelino Menéndez y Pelayo, que es un conjunto de escritos dispersos recogidos en 1911, en un volumen de este título, esa historia es la mejor visión de conjunto de la literatura y de la cultura hispanoamérica todavía hasta hoy, naturalmente hasta el momento en que escribe Menéndez y Pelayo. Utilizada por muchos, por cierto, no en España, sino por autores hispanoamericanos que cita Agapito. Con ocasión del cuarto centenario del descubrimiento de América, se anticipó Menéndez Pelayo a los cada vez más numerosos develadores actuales de la leyenda negra, señalando incluso a algunos de los difamadores. Los españoles, a pesar de lo vetusto y ya inofensivo de nuestra tiranía, como en España no hubo ninguna tiranía en Hispanoamérica, ni fuera de España, sino que los territorios españoles han sido siempre, fuera de España todavía hasta hoy, han sido provincias. El Sáhara, cedido ahora, nadie sabe por qué, es un misterio, ha sido sin más a Marruecos, conculcando su independencia, o Guinea Ecuatorial, han sido provincias. En Hispanoamérica no ha habido jamás colonias. Eran provincias y sus habitantes con los mismos derechos y obligaciones de los peninsulares, siempre. Es el único imperio, hay tres tipos de imperio: el imperio comercial, tipo inglés, norteamericano, el imperio de tipo colonial, como el francés, el Estado como un orden cerrado, y todos los demás colonias. No provincias, ni mucho menos, con los mismos derechos, etc. Y el español, que es un imperio en que los territorios que no forman parte de la península son provincias, como las españolas, más o menos, dependían del Reino de Castilla, de que fuera, pero el mismo derechos y obligaciones. Bueno, no, entrar en eso nos llevaría muy lejos. Bien, pues decía Menéndez y Pelayo, repito, los españoles, a pesar de lo vetusto y ya ofensivo de nuestra tiranía, continuamos en quieta y pacífica posesión de servir de cabeza de turco a los patriotas mexicanos, tan rendidos admiradores e imitadores, por el contrario, de los franceses, que les hicieron la odiosa guerra de intervención de los yanquis, que les despojaron a la mitad de su territorio. Aquí se equivocaba Menéndez y Pelayo. Parece ser que en realidad 3/4 del territorio de Norteamérica eran hispanos, mexicanos, hispanos, hasta Ontario, etcétera, etcétera. Es incomprensible, para terminar, concluye Agapito con toda la razón, que un extraordinario y vindicador de los valores científicos y culturales de España sea ninguneado por los combatientes actuales contra la leyenda negra. La explicación, me consta en algún caso, es simplemente el desconocimiento,
no tanto de su existencia, la existencia de Menéndez y Pelayo, como de su pensamiento. Personalmente, agradezco al condottiero Agapito Maestre su también despertador libro, que desearía atraiga a los españoles de ambos hemisferios, como decía la Constitución de Cádiz, al estudio de la obra y el pensamiento de Marcelino Menéndez y Pelayo. Muchas gracias. Más gracias. Negro, y ahora me toca darle la palabra al profesor Octavio Ruiz Manjón, al que conocí hace años ya, fuimos ambos profesores en la Universidad de Granada. Él es catedrático de Historia Contemporánea y académico de la Real de la Historia. Y sin duda ninguna pues nos podrá aportar una visión especial también sobre esta cuestión. Ha estudiado muy a fondo, recuerdo haber estado en su discurso de ingreso en la Academia de la Historia, hablando de parlamentarios españoles de tiempos pasados, y ha seguido muchos aspectos de nuestra historia contemporánea y podrá, por tanto, valorar la presencia de Menéndez Pelayo a estas alturas. Le cedo, por tanto, la palabra y el micrófono. Muy bien, buenas tardes. Realmente pues, tengo que agradecer la hospitalidad del Instituto de España para estar presente en este acto, al que, aparte de la vieja amistad con el profesor Ollero y la coincidencia incluso en algún proyecto de carácter intelectual, pues me une, pues entre otros motivos, primero la oportunidad de disfrutar de una conferencia del profesor don Dalmacio Negro, de la que ya creo que ha cumplimentado extraordinariamente lo que podíamos esperar de él y de su gran conocimiento de la historia. Por otra parte, tenía un punto de atracción cuando recibí la invitación del profesor Ollero para intervenir, porque del profesor Agapito Maestre tenía muchas noticias, como es normal, una persona que tiene relieve mediático y que está pues adornada por muchísimas publicaciones. El hecho de que en un momento dado en uno de sus libros, que es el del gran fracasado Ángel Herrera Oria, pues tocó un punto que a mí, como me considero en cierto modo especialista de la Segunda República, me pareció muy interesante, y es que era una reflexión que llevo desde hace tiempo, de que quizás los que abordamos en los años comienzos de los 70, abordamos el estudio de la España más reciente y en concreto el de la Segunda República Española, pues lo hicimos con unos instrumentos de trabajo relativamente reducidos y además relativamente orientados en una determinada forma. Miren, como lo sabe el Estado español, que nació en el 45 y por lo tanto lo puede saber todo el mundo, pues los que en ese momento cumplimos los años que son los de la afirmación profesional, entramos en la Segunda República, y yo diría que entramos todos a través de la mano de Manuel Azaña, a través de esos diarios de Manuel Azaña, que normalmente se hablan de memoria, no son memorias, son diarios, y eso lo hace especialmente más corrosivos. Y fue una entrada en cierto modo obligada, no había otros testimonios. Se conocía el libro de Miguel Maura,
no estaban, bueno, estaban unas memorias de Leroux sobre el que yo hice la tesis, pero Leroux nunca fue muy de fiar, la verdad, y no era un buen instrumento para apoyarse. No se conocían las memorias de Alcalá Zamora, porque lo que fueron las memorias de Alcalá Zamora tuvo una aventura desde el punto de vista de la publicación muy complicada y que realmente no se cerró hasta la altura del año 2010, cuando se encontraron los primeros textos. No se conocían tampoco las memorias de Diego Martínez Barrios. O sea, que estuvimos, lo digo quizás, abducidos por Azaña. O sea, fuimos historiográficamente azañistas. Claro, esa manera de aproximarse a la Segunda República dejaba mucho vacío. Y sobre todo dejaba un vacío enorme en esa gran parte de la población española, que era la población que se podía encontrar inspirada por el periódico El Debate y por la actuación de la Asociación Católica Nacional de Propagandista. Y ahí encontré, digo, en un texto de Agapito Maestre, una afirmación de que realmente, si no entendemos bien a la España que no era hazañista, a la España que no se sumó desde el primer momento a las modificaciones republicanas, pero que las respetó desde el primer momento, vamos a tener siempre una visión deformada de lo que fue ese periodo en el que yo entré por motivos de estudios electorales, que en cierto modo también respondían a una preocupación muy de la época. Los españoles que en aquellos años cumplíamos 25 años, sabíamos claramente que Francisco Franco iba a morir, eso nunca lo pusimos en duda. Por otra parte, muchos de nosotros jamás movimos un dedo ni corrimos delante de los grises. Yo a los grises los vi desde la ventana de la facultad. O sea, y después me ha sorprendido ver la cantidad de gente que corrió delante de los grises, porque tampoco eran tantos los que corrían. Bueno, quiero decir que no me voy a adornar de antifranquista ni nada, simplemente que con 30 años se nos murió Franco y nos encontramos con la necesidad de hacer la historia de los años más recientes. Y en ese sentido, los historiadores de 30 años veíamos la Segunda República como la referencia inmediata de lo que tendría que ser nuestro futuro. Y la referencia inmediata era quiénes podrían jugar, hasta dónde se podría jugar. No teníamos ninguna duda los historiadores de 30 años que habría que jugar hasta el Partido Comunista incluido. Eso nos parecía fuera de discusión si nos íbamos a asimilar a los modelos democráticos. Lo digo porque esa historia nuestra de la Segunda República estuvo muy condicionada por nuestras propias esperanzas y por nuestras propias expectativas de futuro. Los que hacíamos historia electoral y estudios electorales queríamos saber cómo se iba a comportar electoralmente España cuando tuviéramos la oportunidad de acudir a las urnas. Es verdad que Juan Linz nos decía que había elementos de continuidad, pero claro, la España de 1975 no era la España de 1931, no teníamos la urgencia de una reforma agraria, no teníamos muchos otros problemas. Era una España que necesariamente tendría que comportarse de una forma distinta. Pero insisto en que los historiadores de ese periodo pues nos volcamos sobre el pasado pues con la necesidad personal de saber por dónde íbamos a salir. Bueno, nos equivocamos muchísimo, pero no Pero esto lo quiero decir porque el profesor Maestre me puso en la pista de la necesidad de comprender a una parte de España que estaba desaparecida prácticamente de la historia que se estaba haciendo.
Aún hoy día, quienes trabajamos con medios digitales, nos encontramos con la situación de que el Debate es un periódico que no está en las hemerotecas, no es asequible. Lo ha digitalizado la Asociación Católica de Propagandistas y lo tiene digitalizado, pero no está, sigue sin estar disponible. Y el ABC le pasa un cuarto de lo mismo, está disponible, primero hay que pagar, perdón, y segundo, tampoco tiene una máquina de búsqueda demasiado buena, con lo cual lo que en ese momento detectó el profesor Maestre sigue siendo válido. Sigue siendo válida la necesidad de hacer una historia de España, que es en la que yo, por la que yo me empecé a mover, necesitada de complementar de una manera clara las fuentes de información. Y eso reconozco que me atrajo mucho a la hora de la invitación. Digo bueno, es la oportunidad de conocer personalmente al profesor Maestre, del que por otra parte había oído una historia kafkiana de su actividad en la Universidad de Almería, que realmente me sobrecoge todavía al recordarla. O sea, y eso, digamos, puso en mí una simpatía que yo creo que el trato personal no hará sino aumentar en los tiempos venideros. Y paso a leerle unas pocas palabras, ni tan largas ni tan profundas como la del profesor Negro Pavón, sobre el libro que ahora nos ocupa. Yo reconozco que acometo la tarea de intervenir en este acto con una cierta inseguridad y hasta en cierta medida con la íntima impresión de transitar por unos vericuetos que, si no me son completamente ajenos, no son tampoco los que suelo transitar más habitualmente. Los objetos, más bien sujetos, de atención más reciente por mi parte, han sido dos personalidades marginales, aunque de notable entidad en cualquier caso, de la generación de 1914, como fueron Fernando de los Ríos y Federico de Onís. Fernando de los Ríos se empeñó en la estéril propuesta de un socialismo de corte humanista de la que no quedaría huella en el vértigo revolucionario de los años 30, mientras que Onís saldría proyectado al espacio exterior. Los Estados Unidos eran casi la estratosfera para los españolitos de 1916, y convertirse en una especie de cónsul cultural de una generación empeñada en ofrecer una imagen renovada de la sociedad española. Por ejemplo, si recuerdan la foto de Federico García Lorca enseñando las pantorrillas delante de una enorme bola en Nueva York, pues sencillamente se está refiriendo a la visita de Federico García a Nueva York, a la esfera que había en el campus de la Universidad de Columbia, pero que ya no existe, y en definitiva una visita en la que tuvo mucha importancia la presencia de Federico de Onís, profesor de la Universidad de Columbia. Y por supuesto, ambos personajes desplegaron sus proyectos bajo la atenta mirada de José Ortega y Gasset, figura epónima de esa generación que, tras algunos cubileteos periodísticos en los que participaron no pocos, terminaría siendo conocida como la generación de 1914. Ninguno de ellos, por tanto, se sintió especialmente atraído por la figura y la obra de don Marcelino Menéndez Pelayo, ni obligó a quien ahora les habla a prestar una especial atención al polígrafo santanderino. Pero la cordial invitación del profesor Ollero y mi interés por algunos análisis que tengo leídos del profesor Maestre me animaron a adentrarme por parajes de historia intelectual en los que trataré de moverme con tanta honestidad como prudencia. Ambas actitudes
me serán muy necesarias para navegar por el texto del profesor Maestre, un ensayo, como él mismo lo describe, en el que ha volcado en proporciones generosas finura literaria, sentido estético y profundidad filosófica. Me refugiaré, por tanto, en el recurso táctico de conformarme con ser el simple lector atento de un alegato poético en el más pleno sentido, del que emerge un Menéndez Pelayo que se ofrece como lectura apetitosa en la que seguimos los pasos de ese doctor Cidad del burgalés Villaizán, de cuya lectura se convierte en mentor. Desde el punto de vista de la historia intelectual, que tanto me interesa, el autor ha sabido extender los hilos y continuidades que rompen la imagen sincopada de las diversas experiencias generacionales que experimentó la vida española desde los inicios de la Restauración. Y el autor ha tenido el mérito de acentuar los elementos de continuidad que todos esos textos merecen. El autor lo ha hecho además con pasión, con violencia, a veces incluso provocando el dolor de quienes nos resistimos ya a modificar nuestros afectos en esta larga singladura de nuestra vida. Las ausencias son casi tan clamorosas como las citas, y el apasionamiento a veces se resuelve en alguna pequeña injusticia que siempre deja algunas heridas en quien se asoma al campo de batalla. Al margen de la consolidada imagen de la generación del 98, que según nos explicara hace mucho tiempo y sin mayor éxito Vicente Cacho, como un producto de la cuquería azoriniana ante una propuesta de José Ortega en su artículo Competencia del 8 de febrero de 1913, los verdaderos cerros testigos de la cultura de la España de la Restauración eran unas egregias figuras, Valera, Clarín, Pardo Bazán, Giner, de entre las que sobresalía la personalidad y la obra de Menéndez Pelayo. La que ahora llamamos generación del 98, como ya nos advirtiera hace mucho tiempo José Carlos Mayner, ni se sintió concernida por el desastre, ni publicó nada verdaderamente significativo antes de 1902. Serían, en cambio, los que Cacho denominara teenagers del desastre, quienes entre el centenario cervantino de 1905 y las orteguianas meditaciones del Quijote de 1914 se aprestaron a realizar el relevo generacional en la dirección de la vida intelectual española. Fue un proceso doloroso, como cualquier parto, del que Ortega daría buena cuenta en su conferencia Vieja y Nueva Política de marzo de 1914. La presencia, perdido entre el público del Teatro de la Comedia, de Francisco Giner de los Ríos, subraya esa imagen de relevo. Para entonces acababa de desaparecer don Marcelino, pero este libro del doctor Maestre nos lo devuelve al lugar de privilegio que nunca dejó de pertenecerle en aquel proceso. Muchas gracias. Bien, y ahora llega el momento de dar la palabra al protagonista principal de este acto. Cuando tuve noticia de su último libro, que lo será por poco tiempo, seguro, pues la verdad es que enseguida pensé que para el profesor Maestre, muy conocido, me parece a mí además, por casi todo el auditorio. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias y bueno, esto es una reunión entre amigos.
todos ustedes, pues verdaderamente de este acto los protagonistas son ustedes, aparte naturalmente del profesor Negro Pavón y del profesor Ruiz Manjón, a los cuales les estoy muy agradecido por la presentación tan generosa que han hecho de mi libro El Gran Heterodoso. Naturalmente también agradecer pues a mi amigo Andrés Ollero pues que me ofreciera este lugar tan maravilloso, que yo nunca había estado y que parece ser que coordina todas las academias. Entonces, pues un antiacadémico en la academia pues no está mal, ¿no? Es decir, por eso es de agradecer. En la presentación de un libro, bueno, varias cosas, tengo que agradecer muchísimas cosas a personas que hay aquí y otras que no están, ¿no? El doctor Ruiz Manjón se ha referido a mi libro El Gran Heterodoso, un libro al cual le tengo mucho cariño, que está dedicado a un personaje que está en esta sala, que es Gabriel Albiat, que también es uno de los causantes de este libro. Este libro tiene muchos causantes, es decir, bueno, uno de ellos pues sigue siendo el doctor Albiat en nuestras conversaciones desde Radio hasta por aquí. y su insistencia en la figura, en que tenía que escribir sobre don Marcelino Menéndez Pelayo hace ya muchos años, por lo cual estoy doblemente agradecido a Gabriel, ¿no? También hay otras figuras de este libro que no están aquí. Por ejemplo, Pepe Iturmendi no ha dejado nunca de regalarme, yo qué sé, en los 8 últimos años, siempre que nos hemos visto, era para atizarme con un libro de don Marcelino Menéndez Pelayo, entonces, o alguna edición y tal. Es decir, y también pues le estoy muy agradecido. Hay una nota aquí que también... y hay otras muchas personas. Bueno, en este libro hay especialmente también... fue revisado todo el libro por un gran escritor que es Alfredo Arias, es uno de los grandes y está aquí también en la sala. Y, en fin, podría seguir citando a muchos personajes que están en la sala, ¿no? También a Pedro Gago. Y, naturalmente, voy a citar al personaje de la novela, porque también está en la sala. Es decir, mucha gente busca al brujo de Villaizán, que es un trasunto literario, pero que existe realmente y es el detonante de este libro, que es el doctor Cidad Vicario, uno de los mejores odontólogos de Madrid y de España, sin duda alguna, y uno de los grandes humanistas, porque además nos deja siempre con la boca abierta. Entonces, en un momento, cuando yo estaba más perdido con este libro, porque este libro tiene una cosa importante, es lo que no hay en este libro, y hay cosas que no hay en este libro, que yo he dejado fuera. Pues bueno, se han comentado ya varias veces esta tarde, pues tengo una cierta tendencia a hablar mucho y a escribir mucho, ¿no? Y eso no es a veces bueno, ¿no? Pero en esto sí me tuve que contener mucho, porque Gabriel me decía, haz eso y tal, y no sé qué, en la academia todos los días, o sea, era una cosa terrible, ¿no? Y era algo, me pasó lo mismo con el libro de Herrera Oria, con libros pagados, o sea, yo estaba en la puñetera calle, me habían echado de la universidad, no tenía nada y tal, y me llamó allí una persona que me quería mucho, un cura, me dijo, tienes que hacer un libro, pero ¿cómo voy a hacer un libro sobre esto y no tengo ni puñetera idea? Pero la verdad es que ese libro me abrió a España, ¿no? Es decir, yo soy de cultura germánica, estaba muy cerrado con la cultura germánica y realmente el libro de Ángel Herrera pues fue para mí una cosa, me abrió un mundo, también fue un parteaguas en mi vida intelectual, ¿no? Bueno, es decir, por eso digo que estamos entre amigos y quiero contar pues las cosas con mucha sinceridad, ¿no? Incluso habrá personas que nos estén siguiendo. Hay una persona muy querida por mí que ha estado durante muchos años, toda su vida, pues ha trabajado en Ítaca, en Cornell, la Universidad de Cornell, que es Ciriaco Morón Arroyo, uno de los grandes especialistas en Menéndez Pelayo. Y seguramente me llamaba hace una semana y me decía cosas muy bonitas. Por ejemplo, estoy releyendo el libro. Claro, es lo más importante que le pueden decir a un autor, sobre todo, porque yo en este libro hay una filosofía de la literatura, que todos lo sabéis, ¿no? No voy a engañar a nadie, ¿no? Es decir, todo aquello que no se puede releer, pues no es literatura.
Entonces, bueno, cuento todo esto porque es importante ir engarzándolo. Cuando yo estaba más perdido con este libro, incluso hay aquí alumnos como José Luis Roldán, que le dedico un capítulo, no sabía qué hacer con el libro, estaba perdido, tenía muchos materiales, tenía muchas cosas escritas, muchas cosas que me he dejado fuera. Yo me he dejado fuera de este libro capítulos muy importantes de mi vida intelectual, por ejemplo, Eugenio d'Ors, Gregorio Marañón, propio Ortega. Yo tengo un libro muy grueso sobre Ortega, pero la propia obra de Ortega, la relación de Ortega con Menéndez Pelayo es muy importante y lo he dejado fuera, ¿no? Es verdad que he sido muy duro con Ortega en este libro, en algunas páginas. Entonces, surge en un momento dado, cuando estoy más perdido en el 2021, pues mi amigo Ángel me llama desde su pueblo, que es Villa Izán, y que está allí de vacaciones y tal. Oye, tío, dime qué tengo que leer de no sé qué. Y entonces, pues a partir de ahí surge una relación epistolar, en fin, por el correo electrónico, por el WhatsApp y tal, y empiezo a escribir el libro y digo, pues esta es la mía, ¿no? Y entonces, por eso le estaré agradecido eternamente a mi amigo Ángel Ciudad Vicario, pues que fuera un poco la espuela que me llevó a escribir este libro, que es... pues como casi todos mis libros, pues son ensayos, es decir, filosofías, es filosofía sin la prueba explícita que decía Ortega, pues seguramente, ¿no? Y en esa línea le puse mucho cariño, y lo que os decía, que lo que más me ha costado este libro es eliminar todo lo que tenía, es decir, capítulos enteros. Quería dejarlo condensado, sintetizado, ¿no? Que fuera una síntesis de don Marcelino Menéndez Pelayo, entrándole, por eso que ha dicho Alfredo Arias, que en el comentario de este libro, pues por las orillas, no por las grandes obras, pero de don Marcelino todo es bueno, ¿no? Todo es bueno. Ojo, yo no llevo trabajando en Marcelino 3 o 4 años, llevo muchos años, más de 20 años, o sea, de todo hay que decirlo, muchísimos años. Hay libros míos donde el viaje a los ínferos americanos, donde ya aparece don Marcelino, etcétera, ¿no? Es decir que, pero yo había leído de modo asistemático a don Marcelino. Pues hasta hace 3 o 4 años que yo he leído, después de mi libro de Ortega, lo único que he hecho es el mayor placer que me he dado es leer a don Marcelino Menéndez Pelayo, o sea, es una gozada. Entonces yo lo que he querido es transmitir pues la alegría, el gozo, el placer de la lectura de don Marcelino, transmitírselo pues a mis lectores, a los que me siguen, ¿no? No pretendí otra cosa. Es verdad que luego uno pues tiene pues eso, el colmillo retorcido y le sale la mala leche, ¿no? Y entonces, ¿pero cómo se ha dicho esto de don Marcelino y tal, ¿no? Entonces, pues sí, hay tesis filosóficas y tesis históricas muy duras. La tesis fundamental que atraviesa todo el libro, pues creo yo, bueno, al releerlo, que a veces me cuesta mucho releerme, pero pues es la ruptura, lo que decía antes Dalmacio, ¿no? La discontinuidad entre la generación de 1868, que a mi juicio, después del barroco español, que es lo más grande que ha dado la literatura universal, pues yo creo que la generación del 1868 se acerca mucho a esa generación del barroco en la cultura no española, sino en la cultura universal. Y hay una ruptura que, como ha señalado muy bien el doctor Ruiz Manjón, pues una generación, un invento, que es la generación del 98, la del 14, rompe con don Marcelino. Bueno, rompe de esa manera porque Azorín es muy duro, pero inmediatamente rectifica, todos rectifican, y hay algunos que no se enteran de nada. Por ejemplo, pues hay un gran poeta que no entiende nada, que es Antonio Machado, nada. O sea, estábamos ante el inventor de la crítica literaria, de la crítica filosófica más grande de Europa, y este está escribiendo, diciendo que dónde están nuestros críticos. Pero los tiene usted ahí. Claro, la gran desgracia es que don Marcelino muere muy joven, muere en 1912. Claro, desde 1912 prácticamente hasta el 36 no se dice nada, hay un silencio terrible. Mueren además sus grandes discípulos. Y claro, todo eso es muy complicado, es decir, que se inventa, hay una ideología que yo no entro en ella, solamente en el prólogo, la ideología que se ha creado sobre don Marcelino Menéndez Pelayo en España y fuera de España, ¿no? Se ha creado toda una ideología que... falsedades, mentiras, engaños, o sea, en el fondo es como un velo
yo diría un velo de hipocresía, de mentiras oficiales, ¿no? Con las cuales tenemos que hacernos cargo hoy, ahora en el 2023, si queremos recuperar la cultura española, si queremos recuperar la continuidad de la cultura española, para bien y para mal, ¿no? Entonces, el franquismo hizo daño, pero seguramente en el exterior se hizo más. La democracia ha hecho mucho más, es decir, porque en fin, hay libros en los cuales yo no entro, pero en fin, lo dejo caer, historias críticas del pensamiento español, que se dicen unas cosas terribles. Entro, porque este es un libro a veces de mucha actualidad, en algunas cosas de jóvenes, ahora lo ha dicho antes Dalmacio, y muy bien, ¿no? Es decir, pues todos los libros contra la leyenda negra, que no se dan cuenta que el primero que se enfrenta a la leyenda negra es don Marcelino, y además ante los Borbones, y además, es decir, la filosofía de la historia que trae don Marcelino es una gran filosofía de la historia. Pero bueno, no quiero entrar en esas tesis que son muy duras, pero esa es la tesis más fuerte, es decir, que no, seguramente, si no recuperamos a don Marcelino Menéndez Pelayo, no recuperaremos las líneas de continuidad de la cultura española del 19 hasta hoy. Esto me parece que es el principal problema que tiene hoy la cultura española, y esto, pues, quizá deberíamos de hacernos cargo en las universidades, en las academias, pero por desgracia esto no existe. La Universidad Española pues no existe, las academias no sé lo que hacen, pero desde luego don Marcelino no es nada. Don Marcelino es como pues una estación de metro. Por cierto, la ilustración de este libro es de uno de los más grandes pintores expresionistas de España, de don Manuel Prior, y al cual también le estoy muy agradecido, ¿no? Entonces, en fin, creo que sí, tiene razón Dalmacio al decir que este es un libro, pues no de un patriota, porque no creo mucho en esa palabra y tal, pero sí que, como dijo Juan Valera, gracias a don Marcelino pudimos conocernos los españoles. Y yo creo que otra vez tenemos que volver a don Marcelino, porque gracias a él podemos conocernos de nuevo. Hablar de la inmensa obra de don Marcelino, por ejemplo, de la bibliografía hispano-latina. Bueno, yo tengo amigos de clásicas que te dicen no hay ninguna bibliografía más importante que la que hizo don Marcelino, todavía no ha sido superada. Hoy va uno a la Facultad de Clásicas. Ha dicho una cosa también Dalmacio muy importante, que en el libro hay un capítulo muy importante que yo al brujo de Villeizán le aconsejo para cuando va a visitar la República Dominicana, que es la historia, la antología de la poesía hispanoamericana, que luego es la historia de la poesía hispanoamericana, que yo creo que no se ha escrito un libro de tanta enjundia filosófica, sociológica y politológica como este libro para entender lo que es la América hispana todavía, aquí y ahora, sobre todo a partir de su literatura, ¿no? Entonces, es decir, podríamos ir citando obras, por ejemplo, la historia de las ideas estéticas. Pues quizá el capítulo dedicado al romanticismo francés pues no ha sido superado. Esto no ha sido superado todavía, pero en la historia hoy, en la historia de la estética contemporánea, pues debatir con don Marcelino pues no ha sido superado. Y cuando hablas con un especialista, pues te lo dicen. Es decir, y luego, claro, la historia de los heterodoxos. Bueno, la historia de los heterodoxos, podríamos ir hablando, y no quiero hablar de las grandes obras, sino de aquellas obras importantísimas de don Marcelino. En general nos dice el matiz más importante de don Marcelino es su carácter creativo. O sea, él es no es un erudito, es un creador. Todo lo que toca lo eleva. Es un portento, es decir, en todos los sentidos, y claro, el transmitir un poco de esa alegría es lo que yo he querido hacer en este libro, y por eso a mi amigo Ángel pues se lo he dedicado, como a otros grandes, en fin, otra gente que está aquí implicada en este libro, en muchas conversaciones, y yo no he hecho otra cosa que sintetizar todo eso. Y lo más importante, insisto, de este libro es lo que he dejado fuera. Y afortunadamente eso es providencial o el azar confluyente, pues yo creo que al final ha quedado un producto bastante redondo. Bastante redondo, no quiero desvelar todo lo que hay en este libro, para los que lo habéis leído pues hay que releerlo, algunos, como diría mi amigo Ciriaco, pues lo estoy releyendo, como diría Ramón Emilio Mandado, también lo estoy releyendo,
Y luego en este libro te permite ir descubriendo también la enjundia de otros grandes pensadores españoles. Uno que está fuera de todos los circuitos y que es uno de los grandes, ¿no? Es Eugenio Dors. O sea, la estética de Dors pues es la única teoría estética reconocida hoy mundialmente de los españoles de esa época, ¿no? Entonces, la recuperación que hace Eugenio Dors de don Marcelino Menéndez Pelayo, de toda, su estudio de la filosofía de Menéndez Pelayo me parece una cosa portentosa y no está en este libro. Pero hay algo en don Marcelino que sí quiero resaltar esta tarde porque estamos entre amigos. No ha habido en la historia de la filosofía europea nadie que se haya enfrentado a la historia del escepticismo. Don Marcelino hace una historia del escepticismo. Esto solo alguien como Peter Sloterdijk, del cual me uno una gran amistad en la crítica de la razón cínica, lo ha hecho. Pero con la enjundia que lo hace don Marcelino. Seguramente en la historia de los heterodoxos, no solamente en sus libros, no solamente en el escepticismo y el criticismo kantiano, o español como precedente del escepticismo y criticismo kantiano. No, lo hace en toda su obra. O sea, es uno de los grandes. Por eso decía que ese velo de hipocresía, de mentira oficial en torno a don Marcelino desaparece en cuanto uno se pone a leer la historia de los heterodoxos. Nadie, lo han dicho muchos, ¿no? Es decir, todos los exiliados, todos los grandes de la historia de la filosofía española, de la historia de la literatura, lo han dicho. Muy pocos autores son capaces de pasar o de no tener en cuenta el escepticismo. Vamos a ver. Es un pensador insurrecto y cuando yo estaba haciendo este libro surgió una película de Gonzalo García Pelayo, Pensamiento insurrecto. ¿Y qué es el pensamiento insurrecto? Es ¿qué ofrece don Marcelino? Pues ofrece algo que muy pocos pensadores dan. Es el pulso del pensamiento. O sea, don Marcelino nunca es cerrado, nunca es un dogmático, no llega al dogma, jamás. Jamás. Es decir, cuando él llega a una conclusión, la pone otra vez en entredicho, la cuestiona. El caso del abate Marchena y don Marcelino es una cosa prodigiosa, es decir, él adora al abate Marchena, ¿no? Es decir, como adora a todos los heterodoxos, como yo he leído toda la epistolografía entre Antonio Cánovas del Castillo y don Marcelino, y es una cosa prodigiosa. Don Antonio Cánovas del Castillo le escribía a don Marcelino: he encontrado un heterodoxo, mire usted a ver si lo puede estudiar, y el otro decía: efectivamente, es un heterodoxo, esto es un genio y tal. Bien, y aquí viene la otra, he citado a propósito a Cánovas del Castillo, en plan un poco malevolente. Es decir, la generación del 98, la generación del 14, todas las generaciones que criticaron la Restauración, no se dieron cuenta que estaban, al criticar la Restauración política, no se dieron cuenta que había una cosa que era la Restauración cultural, que es esa generación del 68, que es una generación prodigiosa. O sea, nadie, como Galdós, doña Emilia Pardo Bazán, Pereda, o sea, es Claro, y esta gente confundió su crítica, sobre todo ya al final de la Restauración, sobre todo la generación del 14, sobre todo todos esos, Ortega, básicamente, ¿no? Es decir, yo creo que confundieron la crítica a la restauración política con la restauración cultural. Por eso digo que no tenemos los españoles en estos momentos de crisis cultural. Cuando digo crisis cultural, digo de ese velo, reitero por cuarta vez, de hipocresía, de mentiras oficiales sobre nuestra cultura. Es decir, tenemos ministerios de culturas, tenemos miles de academias, tenemos miles de cosas. El otro día decía el actual ministro de Cultura que por amor al arte, teníamos que desterrar por amor al arte, el amor al oficio, el amor a la entrega, y toda la cultura tenía que ser subvencionada, pagada, por Dios. Esto es una burrada. Por amor al arte, escribió don Marcelino Menéndez Pelayo, por amor al arte trabajamos todos los días, creemos en nuestros oficios, ¿no? En nuestro oficio de creadores. Y yo creo que eso nadie mejor que Marcelino Menéndez Pelayo lo ha sabido transmitir
en su obra. Es decir, no nos da un pensamiento acabado, no nos da un ergon, nos da energía permanentemente. Es el pulso del pensamiento que nos hace, bueno, pues tener con don Marcelino, el que lea a don Marcelino no puede dejar de leerlo. Es decir, da igual que lea los poetas de la corte de Juan II en la antología de los poetas líricos castellanos, que la historia de los heterodoxos, que la historia de las ideas estéticas. Es decir, todo en don Marcelino hay vida. Es decir, la filosofía no es solamente pensamiento, sino fundamentalmente vida. Cuando digo la filosofía, hablo también de la filosofía de la literatura. Entonces, perdonen ustedes que les aburra un poco con mi perorata, pero yo no quería hablar directamente de mi libro, sino quería hablar indirectamente de mi libro y, sobre todo, agradecer a muchas personas con las cuales he hablado, he comentado. Sigo todavía hablando de don Marcelino y no creo que nadie, no hay un placer más grande en la vida. A uno le gustaría tener todo el tiempo del mundo para leer a don Marcelino. Y sobre todo le gustaría tener todo el tiempo del mundo para hablar con los amigos de don Marcelino Menéndez Pelayo. Porque hay una cosa importante, uno puede pasárselo muy bien con un libro, pero lo más importante es transmitir el entusiasmo por un libro. Y eso es lo que hace don Marcelino Menéndez Pelayo y eso es lo que yo he querido transmitir, entusiasmo. Más allá de la crítica ideológica, incluso la crítica política que pueda haber detrás de este libro, pero la verdad es que es solo indirecta, no he querido entrar directamente en ese asunto como lo hice en el libro de Ortega. El libro de Ortega es mucho más duro en ese sentido porque sí que repaso prácticamente toda la bibliografía que se hizo sobre Ortega desde que empezó a escribir José Gaos contra él, desde su muerte hasta hoy. En este libro, no digo que es un libro, en fin, esto hablaría en favor mío, ¿no? Es decir, también es verdad que yo he repasado toda la bibliografía que se ha hecho, incluida la bibliografía académica, sobre don Marcelino Menéndez Pelayo en los últimos 20 años, pero he tratado de ocultarlo en notas a pie de página, o como se suele decir en estos casos, la cultura española es tan inmensa que a lo único que podemos recurrir los que nos dedicamos a ella es a glosarla. Es decir, a citarla y a engarzar eso bien para que quede un libro redondo. Muchísimas gracias por asistir, no me quiero enrollar mucho más, sino simplemente invitarles a los que han leído el libro, pues que lo relean, y al que no lo haya leído, pues que lo compre. Muchas gracias. Se lo iba a preguntar Yo encantado. Si no le gustaría que alguno de los presentes dijera algo también, ¿no? Pues por Dios. Bueno, primero una reflexión fugaz sobre que alguien que dice que no se debe trabajar por amor al arte, que no ama el arte. Eso para empezar. Luego una pregunta. Ahora que estamos en tiempos de multiversos, si usted tuviera la ocasión de pasar a otra dimensión, un universo paralelo, se encontrara con Menéndez Pelayo, ¿dónde se encontraría y qué le preguntaría? Me parece muy inteligente, ¿no? Pues, bueno, me gustaría encontrármelo muy cerca de aquí, ¿no? O sea, evidentemente, en la propia Academia de la Historia, ¿no? O ahí en frente de San Ginés, que era la pensión donde él estaba, pues, por ahí, que son pues, mis sitios por donde camino y tal, ¿no? Yo, pues la única pregunta que le haría a don Marcelino sería muy sencilla. ¿Dónde va España? ¿Dónde va España, no? Quiero decir, la crítica del presente que hizo don Marcelino, la reconstrucción del pasado que hizo don Marcelino y sobre todo la regeneración del futuro que pretendió don Marcelino, ¿no? En toda su obra. Pues se sintetiza qué es España hoy, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde 1912 hasta 2023? Entonces, pues yo creo que don Marcelino sería muy sencillo y nos diría, pues, habrá que reconstruir la nación. Eso es lo que yo le preguntaría. ¿Dónde va España?
Y yo creo que don Marcelino nos diría que no puede haber España sin nación. Y bueno, al menos yo ya no es lo virtual, es lo real. Yo desearía que contestara por ahí, ¿no? Es decir, que respondiese por ahí, ¿no? Es decir, y en ese punto yo creo que don Marcelino sí que marca la pauta de lo que es la nación española. La nación es la nación cultural, antes que la nación política. Y yo creo que eso lo aprendió Ortega muy bien de don Marcelino. Yo recientemente no tenía mucho contacto, vamos, no lo conocía nada más que por sus escritos con don Ramón Emilio Mandado, que durante 25 años pues, fue presidente de la Fundación Menéndez Pelayo o algo así, ¿no? Entonces me decía Ramón Emilio Mandado que cuando se reunía con la Fundación Ortega, cuando la dirigía doña Soledad Ortega, y que siempre, todos los años, le recordaba a Soledad Ortega, a Ramón Emilio Mandado, que su padre, en los 15 últimos años de su vida, cuando escribía algo, siempre le decía a la hija: oye, por favor, Soledad, mira a ver qué ha dicho don Marcelino sobre este asunto, ¿no? Es muy curioso, porque una de las cosas que yo he aprendido leyendo a Menéndez Pelayo sistemáticamente es que la razón histórica, la razón viviente, la razón en la sombra, que diría también María Zambrano, está en la obra de Menéndez Pelayo, está viva en su poesía, incluso en su poesía. Está viva en todos los estudios eruditos, está viva en la noción de historia. En fin, no es, por decirlo de otro modo, yo creo que eso que dijo Juan Valera, que lo vio con una inteligencia, un hombre tan ilustrado como... Gracias a don Marcelino sabemos quiénes somos los españoles. Yo creo que todavía esa obra de don Marcelino todavía está vigente. Es decir, tú sabes perfectamente, Alfredo, que es imposible escribir una novela sobre el siglo XV sin visitar a don Marcelino. O sea, 20 años antes de la conquista de Granada, todo novelista que trate eso tiene que ir a los poetas de la corte de Juan II y así sucesivamente. ¿Quién va a hacer una historia? Yo he dicho una cosa muy dura esta tarde. Ha habido en Europa una historia del escepticismo de la altura, de don Marcelino Menéndez Pelayo hasta Peter Slot, hasta que Slot describe que lo escribe muy mal y además no tiene que ver nada y él desconoce la cultura española. Es la crítica de la razón cínica que ha hecho don Marcelino Menéndez Pelayo, me parece magistral. Y claro, a mí me gustaría saber cómo hacer la crítica de la razón cínica hoy para romper ese velo de mentiras oficiales, de hipocresías, ¿no? Que llegan hasta este hombre que dice que no hay que tener amor al arte, sino que hay que comprar la cultura, ¿no? Perdona que no sea más explícito. Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos tenido... Sí, quiere hablar allí. A ver, ¿todavía hay una pregunta? Sí. Esta ya tendría que ser la última porque aquí cierran la puerta. Vale. Bueno, yo quería expresar a Agapito, que yo soy su amigo Ángel, que no sabía que la amistad y unas conversaciones de WhatsApp y de poco más, que voy por aquí, voy para allá y voy a leer esto, daba para hacer un conjunto de pensamientos y de ideas muy placenteras, muy alegres y nada, que me ha asombrado que de tan poco se saque tanto, porque ahí es donde se ve el amor tuyo hacia don Marcelino y hacia el conocimiento y hacia, en fin, nuestras cosas, nuestra res hispánica, ¿no? Y nada, que estoy muy contento, que me he sentido como una especie de Sancho ante un Quijote que va desfaciendo los prejuicios de don Marcelino. Y que nada, que muchas gracias, que yo estoy en la fase de releer, ¿eh? Él es el brujo de Villaizán, para los que han leído. Y le debo el libro a Ángel, o sea que no es... Y lo que he contado es verdad, cuando más perdido estaba, mis conversaciones con Ángel y las demandas que él me hacía, pues me hizo pensar en el libro, hacer el libro, construir el libro, hacer este libro. Entonces, es un libro de amistad, o sea, por eso he dicho, cuando digo de amistad, creo que el valor más importante que tiene el ser humano es la amistad, ¿no? Y entonces...
yo le rindo pleitesía a mi amigo Ángel, primeramente por levantarse y decir eso. Y bueno, tanta gente que dice, el brujo de Villaizal no existe, es un trasunto literario, ¿no? Aquí hay un gran escritor que era Alfredo, que no, que existe, claro que sí. No, muchas gracias Ángel, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos por su presencia y nada, que consigamos otros actos del mismo nivel que el de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.